Hola, bienvenidos. En este primer capítulo de Potencial de Acción hablaremos de las características de las células excitables, de la definición del potencial de acción, de las fases del potencial de acción y principalmente de la participación del sodio. Espero sea de su agrado. Potencial de acción. Punto número 1. El potencial de acción, en realidad, lo que representa es una señal de comunicación. ¿Cuántas formas conocen ustedes en las que se pueden comunicar las células? Lo más común son sustancias químicas. Y una forma de comunicación es a través de señales eléctricas. Y la señal eléctrica, por medio del cual se comunican, son esto que vamos a denominar potenciales de acción. En la naturaleza voy a tener entonces dos tipos de células. Células que les voy a denominar no excitables y células excitables. ¿A qué le voy a llamar a una célula excitable? Una célula excitable es aquella que es capaz de producir, recibir y procesar señales eléctricas y utiliza estas señales eléctricas como una forma de comunicación. Ahora, una célula no excitable puede utilizar cualquier tipo de señal para comunicarse, menos las señales eléctricas. ¿Cuáles son las células excitables en nuestro organismo? Las neuronas, porque de las células nerviosas solamente las neuronas son excitables. Células musculares, en sus tres variedades, estriado, liso y cardíaco. ¿Y cuál es la tercera célula que puede ser excitable? Algunas endócrinas. De las endócrinas, solamente son las células de los islotes pancreáticos y las de la adenohipófisis. Solamente esas son consideradas excitables. Todas las demás son no excitables. Pero ahora, si bien son pocas las células que funcionan a través de la electricidad, este fenómeno rige todas nuestras funciones. La señal eléctrica que van a transmitir es el potencial de acción. ¿Cómo se produce el potencial de acción? El potencial de acción se va a producir como punto de partida, es decir, como inicio, a partir de un potencial de membrana en reposo. Si no está en reposo la célula, es muy difícil que se produzca un potencial de acción. Este es muy importante. Es el punto de partida. Y dos, en el momento que se inicia el potencial de acción, en ese momento se rompe el equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué se está rompiendo el equilibrio en ese momento? Porque empieza a moverse los iones. Entonces, ya lo dijimos, durante el equilibrio, durante el reposo, no hay movimiento neto. Eso es por definición, de eso caracteriza el equilibrio, al reposo. Pero cuando ya voy a hablar del potencial de acción, se va a salir del equilibrio. Por último, en el estado de reposo, cuando la célula estaba en reposo, ¿cómo estaba el canal de sodio? El canal de sodio estaba cerrado. El sodio, por su gradiente de concentración, ¿hacia dónde se quiere mover? El sodio tiene un gradiente de concentración que lo impulsa hacia adentro. ¿Y qué fuerzas estaba desarrollando en el interior de la célula? Con los aniones impermeables. ¿Qué tipo de fuerzas estaba desarrollando? Negativa. Si dentro de la célula predomina la fuerza negativa y el sodio, ¿qué es? Tiene dos fuerzas que lo están tratando de impulsar hacia el interior. El sodio, para ponerlo en palabras más correctas, el sodio tiene un doble potencial que lo impulsa hacia el interior. Tiene el doble de fuerza que el potasio y que el cloro. Lo impulsa el gradiente químico y lo impulsa el gradiente eléctrico. Entonces, como tiene el doble de fuerza, ¿cuál era la única forma de evitar que no se mueva? Cerrando el canal. Ahora, eso es el reposo. Ahora vamos a hablar de cómo se inicia el potencial de acción en un axón.
Tenemos un pedazo del axón y a lo largo de toda la membrana celular de ese segmento de axón encontraremos canales de sodio. Y ahorita vamos a hablar única y exclusivamente del canal de sodio. Entonces tengo canales de sodio. En reposo, ¿cómo están estos canales? Están cerrados. Ahora, yo le voy a poner una placa que conecto a una pila en este extremo y le voy a dar un estímulo eléctrico muy pequeñito. Aquí está mi pila y entonces resulta que voy a estimular un pedazo y aquí vuelvo a repetir que había en esto canales de sodio. ¿Qué tipo de canales de sodio? Canales sensibles al voltaje. Entonces, en el momento que yo genero una estimulación eléctrica, ¿qué voy a hacer con esos canales de sodio? Los voy a abrir. Y en el momento que se abren, inmediatamente, ¿qué va a pasar con el sodio que está en el espacio extracelular? Pues va a ingresar. ¿Y con cuánta fuerza va a ingresar? Con mucha fuerza. Entonces, en el momento, para que se inicie este fenómeno, tenemos que partir del reposo. ¿Por qué? Porque el canal de sodio debe de estar cerrado. En el momento que estimulo a la célula y abro los canales de sodio, inmediatamente empiezo a provocar el movimiento de sodio del extracelular al intracelular. ¿Y qué hago en ese instante? Romper el equilibrio. Ahora, conforme está entrando el sodio, ¿qué ocurre aquí adentro? Se empiezan a almacenar cargas positivas ¿de qué? De sodio. Entonces, este pedazo, ¿qué le ocurrirá con respecto a su potencial de membrana? Ya no es en reposo. ¿Qué le va a pasar a este pedazo? Si estoy aumentando las cargas positivas, entonces lo que voy a provocar es una despolarización. Si originalmente estaba en menos 70 milivolts y abro el canal, puede ser que cambio a menos 50. Entonces, ¿cuánto lograré registrar en el 2? Entonces, registro apenas un cambio de despolarización. Ahora, resulta que el estímulo solamente llegó hasta aquí y en el resto tengo fuerza negativa. Si se empieza a acumular el sodio aquí, ¿qué le va a pasar al sodio? Se empieza a aumentar la cantidad de sodio aquí. Va a difundir, puede difundir hacia acá. Entonces resulta que las cargas conforme entran van a difundir un poco más, otro poco más, y entonces voy a empezar a provocar. Empieza a despolarizarse. Este ya estaba en menos 50, este estaba en menos 70, pero ahorita cambia a menos 65. Empieza a aumentar la cantidad de cargas aquí y empieza a despolarizar. Y en el momento que se despolariza, ¿qué va a hacer con los canales de sodio que estén aquí? Pues los va a abrir. Y en el momento que se abran, nuevamente, ¿qué va a ocurrir? Va a volver a entrar sodio, pero ahora tengo esta cantidad de sodio más esta cantidad de sodio. Entonces, ahorita, ¿cuánto sodio está entrando? A diferencia del primer paso, el doble del sodio. Ahora, otra vez, vuelve a difundir el sodio, porque ahora ya tiene más fuerza, va más lejos. El sodio se difunde aquí, despolariza a otro área, abre los canales, entra el sodio sigue difundiendo, vuelve a abrir los canales, sigue difundiendo. ¿Y qué es lo que estamos observando? Entonces, que poco a poco va avanzando la despolarización dentro del axón. Ahora, si lo viéramos en el registro, ¿qué es lo que observaríamos? Observaríamos que la despolarización va poco a poco creciendo. Pero va a resultar que vamos a llegar a un valor en el que la fuerza del sodio ya es tan grande que puede viajar mucho más lejos y puede abarcar la mayor parte del axón. Y entonces, cuando ya tiene mucha fuerza y viaja a todo lo largo del axón, ¿qué va a pasar? Va a abrir el resto de los canales al mismo tiempo. ¿Y qué voy a observar yo en la gráfica? Que hay una despolarización extremadamente rápida. A ver, entonces, yo siempre se los trato de explicar de esta forma. Imagínenselo, por favor. Vamos a imaginarnos el metro en la Ciudad de México. Están ustedes en una estación, llega el metro, llegan los vagones vacíos, totalmente vacíos. No hay gente adentro. Y toda la gente está en el andén, afuera. Y la gente es el sodio. Y voy a poner una cámara que va a estar midiendo toda la gente que entra al metro. Pero solamente voy a abrir la primera puerta del primer vagón. ¿Qué pasa ahí? El vagón está vacío.
y toda la gente está afuera. Bueno, entra mucha gente en ese pedazo. ¿Y qué hace la gente? Entra y empieza a moverse. No se queda ahí en la puerta. Ahora voy a abrir la segunda puerta. ¿Cuánta gente está entrando? Pues el doble de gente. Y ahora lo que voy a hacer es abrir el resto de las puertas al mismo tiempo. ¿Cuánta gente va a entrar? Pues muchísima gente en un periodo de tiempo muy bajo. Y se inunda de cargas positivas el interior. Fase local. Entonces, la fase local, ¿por qué se llama así? Porque fue el tiempo durante el cual estuve despolarizando solamente un pedazo de la célula. Solamente despolarizamos este pedazo. Es cuando está poco a poco abriéndose las puertas. ¿A qué se debe la fase local? A la apertura paulatina, lenta, de una zona del axón o de la célula. En ese lugar solamente se están abriendo los canales. Y de repente llego a la fase 2. Aquí lo estoy poniendo como un punto. A ese punto le voy a denominar valor umbral. ¿Por qué valor umbral? Porque corresponde a un valor de potencial de membrana. ¿Qué va a representar ese valor? Va a ser el momento en el que se abre la mayoría de los canales de sodio de toda la célula. Entonces corresponde a cuando abrí el resto de las puertas al mismo tiempo. ¿Y cuánto sodio va a dejar entrar? Muchísimo. Y muy rápido. Y entonces eso genera la tercera fase. Entonces le voy a denominar fase despolarización o ascendente. Ascendente quiere decir que va para arriba. Entonces, primero, la fase local se debe a la apertura paulatina de los canales de sodio de una zona muy pequeña de la célula. El punto umbral es el valor al cual se activan la mayor cantidad de los canales de sodio. Es el valor al cual se va a abrir la mayor cantidad de canales de sodio de la célula. Y a partir de ahí, una vez que se abre la mayoría de los canales, entra masivamente el sodio y produce una despolarización muy rápida. ¿Hasta qué punto va a despolarizarse? ¿En qué dirección se va a ir despolarizando? En dirección hacia el potencial de equilibrio del sodio. Acá estaría el potencial de equilibrio del sodio.